entrar en debate. ¿Por qué ocurre que de repente realmente, sin la voz de alarma, por qué de repente una bolsa que está en lo máximo se cae en un abismo? ¿Por qué la gente tiene esa intención repentinamente de venderlo todo? Bueno, hubo un economista que se llama Irving Fisher, que a mediados de los años 20 dijo esto está muy inflado. Y al final, cuando alguien empieza a vender, cuando las grandes manos, las manos fuertes, que empiezan a vender, es porque empiezan a generar los beneficios que antes no tenían. Hay unos cuantos indicadores. Uno, que se había aprobado una ley, o se iba a aprobar los aranceles Smoot-Hawley, que era una ley proteccionista que iba a impedir que la industria norteamericana exportara suficientemente. Pues, y por otra parte, que la Reserva Federal norteamericana subió los tipos de interés. Al subir ligeramente los tipos de interés, la gente ya tenía que devolver las cuotas, porque un poco está pasando ahora con nuestras hipotecas. Tenía que devolver las cuotas como pudiera y empezaron a vender acciones. Y luego manos fuertes, es decir, con mucho capital, con muchas acciones, empezaron a vender. Entonces es como, como si ponemos fichas de dominó uno detrás de otro, entonces va cayendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y al final se derrumba mucho más de lo que nosotros nos creemos. Porque luego se recuperó en 1930 hasta la mitad de lo que había caído. Pero en 1930, de repente, la banca Morgan empieza a vender todas las acciones que tenía en su poder. Todos imitan a la banca Morgan, se produce un efecto de imitación que la psiquiatría lo puede explicar mucho mejor que yo, y se derrumba. ¿Hasta dónde? Partimos de 381 y ahora vale en 1932 41. De 381 a 41 hay ruinas, parados, cierres de empresa, suicidios. Y hubo muchas cosas. Y no sé si en nuestro país Vicente está investigando, ¿no? En cada programa cómo está la situación, cómo es la situación exactamente a este día de hoy. Es como para alarmarse. La gente a veces bebe de fuentes que son fidedignas, está la gente confundida. ¿Cómo lo notas tú, el palpitar de nuestro país exactamente ahora? Vamos a ver, en principio, la situación actual no es como la del 29, que desde aquí se podría desencadenar una crisis que tuviese un paralelismo con unas consecuencias terribles. Puede ser porque el potencial existe, puede ser realmente no estamos en esa situación. Otra cosa es cuando la gente se empieza a preocupar por estos temas, yo personalmente pienso que es demasiado tarde. Yo antes preguntaba, ¿todas las personas pierden cuando pasa un acontecimiento de este tipo? Yo creo que no, yo creo que las manos fuertes, muy probablemente que tienen información privilegiada, están posicionadas en el mercado en contra de el resto de personas que están desinformadas. Luego, cuando yo empiezo a tener miedo y actúo, es demasiado tarde. Hay alguien que ya ha actuado antes, claro, que es el que me hace llegar a mí el rumor que desencadena el pánico. Si yo estoy vendido a crédito al mercado, yo lo que quiero es hacer beneficio cuando el mercado se desplome. Entonces, para que se desplome, yo necesito generar pánico y que la gente suelte. Pero es que tú estás dando la gran pregunta y la traslado a los cuatro. Porque esta pregunta sí que tiene mucha gente, lo vemos y nos lo ha hecho llegar. Es una pregunta que está en la calle, que tiene que ver quizá con las conspiraciones, el mundo más brumoso, ¿no?, de lo que está toda la realidad. Pero es que mucha gente cree